Mi nombre es Marilu Guadalupe Corona Moreno. Actualmente curso el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho modalidad a distancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. En esta ocasión abordaré el tema sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es importante mencionar que el tema es bastante añejo por su relación con el origen del Estado mexicano. De ahí que uno de los eventos de gran relevancia ha sido la Constitución de 1917, que si bien no incluye el reconocimiento de estos derechos de manera explícita, más sin embargo se establecieron las bases para el reconocimiento de la propiedad comunal de la tierra y la protección de los ejidos. Otro evento que se considera el parteaguas fue el surgimiento del movimiento zapatista de liberación nacional en el estado de Chiapas, el cual se gestó en 1994 y que generó una adversa reacción política del país y en respuesta Carlos Salinas de Gortari, quien era el presidente de México, dio la encomienda de que se elaborara una propuesta de una comisión de dependencias de gobiernos a nivel subsecretarías para atender el desarrollo de los pueblos indígenas. De este movimiento surge los acuerdos de San Andrés, los cuales se firmaron en 1996 entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos acuerdos impulsaron este reconocimiento de los derechos indígenas en materia de autonomía y libre determinación. Posteriormente, en el año 2001, se reformó el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Así también se garantizó su autonomía y el respeto a sus sistemas normativos. Eh, ¿Por qué es importante la protección de los derechos de los pueblos indígenas? Se parte de que el derecho de los pueblos indígenas, que además ha ido incorporando a las poblaciones afrodescendientes, resultado de esta lucha y de esta resistencia social, lo que dio como producto una transformación histórica de los indígenas, de sus comunidades, sus territorios, sus pueblos y con su relación con el Estado mexicano. De ahí que no son ajenos a los dictados del Estado y a la presencia de estas en sus regiones, que ha penetrado a través de la reforma agraria, la justicia y el municipio. Hay que entender que el derecho a los pueblos indígenas se parte de la interculturalidad, entendido como este diálogo y a la interacción que existen entre las diferentes culturas y que éstas deben ser promovidas con respeto, con autonomía, así como con la comprensión de las formas de organización, sus tradiciones, sus conocimientos ancestrales y su cosmovisión. Otra cuestión importante es el pluralismo jurídico, que tiene que ver con el reconocimiento de la coexistencia de los múltiples sistemas legales de un mismo espacio geopolítico. De manera que en los derechos de los pueblos indígenas se consideran los derechos colectivos e individuales, que tienen como objeto proteger esta identidad cultural, su lengua, sus tradiciones, sus formas de organización e instituciones propias, y además tener esta participación en la toma de decisiones políticas y sociales, así como el derecho de ejercer el control de su territorio y de sus recursos naturales. De ahí que este conjunto de principios y normas que deben de reconocer y proteger su identidad cultural, sus territorios, sus recursos naturales, su cosmovisión y sobre todo su libre determinación y formas de vida, y que estos se relacionan con las condiciones que van a garantizar su pleno desarrollo. En cuanto a los organismos nacionales e internacionales que protegen estos derechos, es importante mencionar que fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue en la Carta de las Naciones Unidas donde se establecieron esta necesidad de realizar la cooperación internacional para el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y se hace esta distinción, sin hacer, perdón, esta distinción por motivos de raza, sexo o idioma o religión, dejando así como la Declaración de los Derechos Humanos dispone en dos de sus primeros artículos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, a manera de conclusión, es importante mencionar que hay que impulsar esa transversalidad en la aplicación del contexto de los pueblos indígenas en nuestro país mediante reformas constitucionales, legales en el orden federal como local que garanticen estos derechos que son conferidos a los indígenas, como son la educación, el empleo, la familia, las relaciones con otras culturas y especialmente en situaciones a los que enfrentan estos pueblos indígenas, así como el derecho a la libre determinación del uso de tierras y sus recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio.
y por otra parte con la implementación de políticas públicas que respeten los derechos fundamentales de estos pueblos, tales como el derecho a su autodeterminación, a la participación en la toma de decisiones y en la preservación de sus culturas y de su lengua.